Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa El Cuidado de la Vida. Hoy continuamos hablando de la diabetes mellitus, esta enfermedad que se ha instalado en los mexicanos con el paso de los años, provocando secuelas que llevan incluso hasta la muerte. Ahora depende de nosotros cambiar el panorama para las generaciones venideras. Para quienes no pudieron ver el programa anterior, les invito a ver la siguiente cápsula para que así sigamos en la misma sintonía. La vida sin azúcar suena bastante triste, pero al conocer los daños que acarrea la excesiva ingesta, tal vez reconsideres que tanta estás consumiendo. Podría ser más peligrosa de lo que te imaginas. La ingesta de este producto se relacionan con padecimientos con la obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, algunos tipos de cáncer, acné, arrugas y varios signos de envejecimiento prematuro. La diabetes es una enfermedad crónica que se origina por el páncreas, no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, la elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona producida por el páncreas. Su principal función es el mantenimiento de los valores adecuados de glucosa en sangre. Permite que la glucosa entre al organismo y sea transportada al interior de las células, en donde se transforma en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Además, ayuda a que las células almacenen la glucosa hasta que su utilización sea necesaria. En las personas con diabetes hay un exceso de glucosa en sangre, hiperglucemia, ya que no se distribuye de la forma adecuada. Los especialistas advierten que si los pacientes no siguen el tratamiento adecuado, los tejidos pueden acabar dañados y se pueden producir complicaciones muy graves en el organismo. Saludo como cada semana a la licenciada en nutrición Alma Estrada Rivera, la doctora Paulina Barrera Moreno y al doctor Luis García González. Entonces ya teniendo bienvenidos nuevamente a este programa. El miércoles pasado, por quienes no nos vieron, bueno, ya vieron la cápsula, hablábamos sobre diabetes mellitus y hablamos también sobre el panorama que hay en la actualidad de cómo México está repuntando a nivel mundial. Tabasco también es un estado que repunta mucho en personas con diabetes mellitus y que incluso es con el paso de los años. Es un foco rojo, ya no quiere decir que cuando le diagnostiquen, amigos, diabetes mellitus significa que ahí empieza su enfermedad, sino que realmente su enfermedad empezó años atrás. ¿Qué pueden decir sobre esto, doctor Luis? Sí, rescatar lo que mencionamos y recalcamos, la diabetes no está, podríamos decir que es la culminación de un proceso que está relacionado con otras enfermedades. Que no nos sorprenda porque los que tienen diabetes frecuentemente van a hacer hipertensión y también funciona en reversa. Los que tienen hipertensión harán diabetes. Esa es la epidemia a la que se refieren. Recuerden el año pasado la alerta que se publicitó en los diferentes periódicos del país, que se daba la alarma sobre la diabetes. Se ha aumentado en las últimas décadas. Entonces, acuérdense, estamos en una epidemia. Por eso hicimos también énfasis en el programa anterior de que si bien pudieron haber encontrado diabetes en una de las momias en Egipto, ahora sí que no nos enfrasquemos en ese diabetes. Eso es ponerse a ver si es o no, si la trajeron los extraterrestres, no lo sé, no importa. Tenemos una epidemia que tiene un tiempo, que son unas 30 años, 40 años, en la que se ha más que duplicado los casos, así que no podemos distraernos con ver de dónde viene la diabetes. Esta epidemia que estamos viviendo está relacionado en medio siglo casi. Entonces tenemos que ver qué es lo que pasó en medio siglo. Si quieren, después resolvemos los misterios del Egipto antiguo, pero ahorita hay que resolver nuestros problemas y está ahí. Entonces, esa es la epidemia, ¿no? Tenemos la diabetes encima, está relacionado con otras cosas y lo que quería rescatar también es la pregunta que quisimos responder: ¿qué significa que tenga diabetes? Nada más lo voy a resumir. Significa que estás en problemas e incluye todos tus cercanos, todas las personas que están comiendo o tienen sus mismos hábitos, están incluidos en ese riesgo. Claro. Eso significa. Entonces, tengo diabetes, ¿quién sigue? Por lo tanto, las medidas que voy a implementar no van a ser nada más para mí.
Esa sería una conclusión que yo diría. Y abordamos a la actualidad y hablamos de mitos. Hay mitos alrededor de esta enfermedad. Por ejemplo, bueno, si yo tengo diabetes, mi hijo pues lo va a tener, o no me pongo la insulina, este medicamento, porque me va a dejar ciego. Ese es uno de los ejemplos. No sé si tengas algún otro ejemplo, o tú, Alma, de la alimentación. Uno, por ejemplo, de los mitos es lo que acaba de comentar el doctor, de que, por ejemplo, la enfermedad aparece a partir de que le ponen la etiqueta, ¿no? Y pasan unos días y se hacen un examen de glucosa y resulta que salieron normales y dicen, ya no tengo nada, ¿no? Exacto. No, fue una vez nada más. Y no, en realidad tenemos que entender que la evolución de la enfermedad viene de años atrás, de malos hábitos, de alimentación, de actividad, de todo. Entonces, esto desemboca en un resultado, que es la diabetes, y que no porque ya al día siguiente yo tenga la glucosa baja, porque seguramente ya después de la etiqueta me empecé a cuidar, empecé a hacer cosas que empiezo a escuchar por todos lados, resulta que ya no tengo. Ese es uno de los mitos. Algún otro es como, por ejemplo, de que dicen, bueno, es que también los medicamentos, ¿no? Luego me llegan y me dicen, es que ya estoy tomando medicamentos y pues ya la glucosa está bien, ¿para qué la dieta? Sí, mal. ¿Cómo? O sea, tienen que entender que el cambio de estilo de vida es primordial y es lo primero que deben de implementar. Los fármacos ayudan a el padecimiento y ayudan a disminuir las complicaciones, pero como tal la implementación del cambio de estilo de vida es de ley. No porque ya me siento bien, no porque ya tengo los niveles bien, ya voy a bajar la guardia en cuanto a la alimentación. Sí, para mí el más difundido, o el que más está tanto en la mentalidad de los médicos como de los pacientes, es que la meta de la diabetes es la glucosa. Para mí ese es el que está, es como una plaga, no sé, no hay manera de quitar de la mentalidad que la diabetes es glucosa, nada más. Entonces, por eso luego vemos que se recurren a formas para bajar la glucosa, que esa no es la meta. Ok, vamos a regresar platicando más sobre un rato más sobre estos mitos y regresamos. Gracias por continuar en sintonía aquí en su programa El Cuidado de la Vida. Y les recuerdo, el programa es Diabetes, el dulce sabor de la vida. Y con esto nos quedamos sobre ciertos mitos. Sí, Pau. Estaba comentando que como creemos que lo importante de la enfermedad es la glucosa, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Es buscar formas de bajar la glucosa. Entonces empieza que estoy tomando té de tal cosa, estoy tomando solo agua sola, no estoy comiendo este alimento porque me sube la glucosa. Entonces empiezan a aparecer ideas de evitar lo que sube la glucosa y buscar cosas que bajen la glucosa. Y otra cosa, ahondando un poco en lo que mencionó la nutrióloga Alma, lo de los medicamentos. Ese es precisamente, siguiendo la misma línea de pensamiento, lo de los medicamentos es lo mismo. Está muy implantado en la mente que el medicamento es para bajar la glucosa. Entonces, se piensa que entre más baja esté la glucosa, mejor. Si mi glucosa sale bien, estoy bien. No importa qué estoy comiendo, la glucosa está bien. Cuando ya mencionamos que la diabetes es toda una enfermedad, un complejo donde están involucradas hormonas, que no se va a lograr restablecer o mejorar solamente bajando la glucosa. Sí, y es lo que significa tratar a una persona. Estás tratando a una persona. Y una vez que a alguien se le pone la etiqueta de diabetes, su vida no se sintetiza en la diabetes. Entonces, nada más hay que meditar en esto. Todos necesitamos nutrirnos, ¿no? Entonces, y esto ya va hacia el enfoque preventivo, también sirve para la prevención. Independientemente de que alguien tenga diabetes, es más, la enfermedad que tenga, a ninguna enfermedad le viene mal estar nutrido. De hecho, es básico. Entonces, precisamente al implementar las medidas que sí están dedicadas para alguien con diabetes, nutrición siempre va a tener el cuidado de que se asegure la nutrición primero. Claro. Nutrición se va a enfocar en que primero nutres a la persona, luego, a través de eso, controlarás
la enfermedad. Entonces, eso seguramente están preguntando, ¿y para qué sirven entonces los medicamentos? Porque el cambio de estilo de vida es difícil. Aparte, no es tan lento, sí puede responder una persona en unas cuantas semanas o unos meses, pero a veces se necesita de manera inmediata bajar la glucosa, porque eso sí, la glucosa sí provoca, lo que sí puede provocar es deshidratación, eso sí lo provoca. Sí hay motivos para usar medicamentos. Cada vez es menos la indicación de un medicamento para bajar directamente la glucosa, como es la insulina, o como es los medicamentos que varios deben conocer, que es la glibenclamida. Esos dos son, lo que hacen principalmente es bajar la glucosa. Por eso la metformina, que varios deben reconocer, es el primero, es el principal, porque precisamente por esa virtud no baja la glucosa, no la baja. Y durante décadas se sabía que tenía un efecto en el hígado que mejoraba el funcionamiento de la insulina. Recordarán lo de la resistencia a la insulina. Entonces ahora sí, eso sí tiene congruencia, ¿no?, con la enfermedad. Ayuda a la insulina a trabajar mejor, no baja la glucosa. Y últimamente, en estos últimos meses, han salido reportes en los que ya hay evidencia que la metformina al realizar un cambio en la microbiota, es decir, las bacterias y todos los seres vivos que tenemos ahí adentro en el intestino, que ahí deben estar, ese es otro de sus mecanismos, mejora el funcionamiento. Esos microorganismos que están ahí en nuestro intestino trabajan con nosotros. Hay una relación que, si está descompuesta, favorece el descontrol en los que ya tienen la diabetes y está relacionado con la prevención de la diabetes. Al tener una buena microbiota, una buena salud intestinal, eso previene la diabetes. Por eso es importante la alimentación. No es nada más los nutrientes que vienen, no es nada más el intestino cómo absorbe, es cómo interactúa el alimento, la microbiota y el intestino. Se nos olvida eso. Entonces, como tenemos la alimentación por sentado, se nos olvida que es algo complejo. Entonces, no lo desestimemos. El principal tratamiento de la diabetes, conclusión, y de la prevención de la diabetes, es estar bien nutrido. ¿Sí? Así es. Y Alma, ¿qué opinas del enfoque en nutrición en el paciente diabético? Bueno, en el paciente diabético también hay que tener en cuenta que, desafortunadamente ahorita en cada familia, desafortunadamente hay un diabético, y nos convertimos aparentemente en expertos y en realidad no lo somos. Entonces, si necesitan orientación, necesitan acercarse con un médico especialista o un nutriólogo, el equipo de salud, para que les den las orientaciones, porque como me llegan al consultorio y me dicen, es que me dijeron que yo no coma, que si el mango, que si el plátano, que deje de comer cereales. Hay inclusive quienes dicen los carbohidratos no se pueden quitar de la dieta. Entonces sí necesitamos que se orienten acerca de la alimentación, como tal lo dice el doctor. Hay que nutrirnos. La principal base de todo paciente, enfermo o no enfermo, tiene que tener una nutrición adecuada, equilibrada. Ya al momento de que nosotros tenemos una nutrición equilibrada, sana, podemos estar previniendo muchas enfermedades, y si ya la hay, controlarla. Claro, y para eso existen este tipo de programas. Estamos enfocados en la prevención, es algo que debemos de hacer no solamente en la consulta, sino en la vida diaria. Sí, y hablando sobre lo de la prevención, esto es para unirlo, los mitos y con la prevención, es que creemos que la persona que tiene diabetes es la única que está afectada y la única que tiene que cambiar la alimentación y el estilo de vida. Ese es un grave error, gravísimo. ¿Por qué? Porque luego eso precisamente ayuda, más bien dificulta el tratamiento de la persona, porque el diabético quiere mejorar, quiere hacer las cosas, pero no tiene el apoyo familiar, y se les olvida que mientras los demás sigan comiendo como están comiendo, eventualmente van a desarrollar la diabetes. Y ya comentamos que no es la diabetes el momento en el que ya se está enfermo. Entonces, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque siempre se debe integrar la familia.
empiezan a decir, ¿y yo por qué tengo que comer como come mi mamá o mi papá o mi abuelito que son diabéticos si yo no tengo diabetes? Precisamente ese es el enfoque preventivo. Exacto. Vamos a un promocional, no se despeguen con el tema de hoy, diabetes mellitus. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, hay algo importante que queremos que ustedes sepan, amigos, la calidad de vida. El hecho de que ustedes escuchen, señor, señora, ahora usted tiene diabetes mellitus, bueno, no significa, o lo asocian más bien, porque yo lo veo en la consulta, no, doctora, me voy a quedar ciego, voy a terminar en una máquina, me van a quitar una pierna. Ok, eso ya lo hemos hablado, fue en el programa anterior, son secuelas, pero porque ya la enfermedad avanzó demasiado y no fue tratada a tiempo, manejada a tiempo. Entonces, en este aspecto, Alma, dime, ¿cómo consideras tú el aspecto o la calidad de vida que ellos deben de tener? Bueno, en la calidad de vida en cuanto a la alimentación no cambia. A veces pensamos que, bueno, ya me pusieron la etiqueta de diabético y pensamos, voy a comer horrible, voy a comer poco, me van a quitar alimentos, y en realidad no es así. Sí se quitan ciertos alimentos que no nos aportan una nutrición correcta, pero en realidad la alimentación viene siendo la de todos, una alimentación sana y equilibrada. No vamos a comer horrible, no vamos a comer insípido. Nuestra calidad de vida, al contrario, debe de mejorar. ¿Por qué? Porque vamos a implementar buenos hábitos de alimentación, vamos a disminuir hábitos, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, vamos a aumentar nuestra actividad física, como por ejemplo, a utilizar menos el auto, salir a jugar con los pequeños. Todo eso nos va a aumentar, y con ello vamos a lograr controlar la enfermedad. Claro, y como mencionó Pau, lo que tú mencionaste en el bloque anterior, la integración de toda la familia, es no solamente la calidad de ustedes, amigos, sino es de toda su familia. De hecho, lo que quiero comentar es que sí, eso de que se va a tener una mejor calidad de vida, bueno, sí, pero eso no quiere decir que no va a haber un proceso difícil. Claro. O sea, hay que ser conscientes que sí hay personas que van a pasar malos ratos. ¿Por qué? Porque es un cambio en estilo de vida. Es decir, sí es muy probable que empiecen a sentir que primero sientan la comida simple, que primero sientan, no, es que le falta azúcar, pero es precisamente porque es un cambio. Hay que desacostumbrarse a los malos hábitos. Y otra cosa, también hay que considerar que en el aspecto social sí pueden verse afectados, porque se está acostumbrado a un ritmo en el cual, que es el que lo llevó a tener diabetes. Exacto. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo la costumbre de todos los días ir a comer a tal lugar, o juntarme con algunas personas a comer, o tengo el hábito de consumir cierto tipo de alimentos, voy a fiestas y siempre tomo refresco, voy a fiestas y siempre como pastel, hay ocasiones en las que se pueden sentir excluidos, y eso afecta profundamente a los pacientes. ¿Por qué? Porque ellos sienten que no se pueden integrar, que son los raros, los que no están. ¿Por qué yo no puedo comer eso? Empiezan a afectarse, yo soy el enfermo. Entonces es importante comprender mentalmente que las personas que están haciendo esas cosas que el diabético ya no puede comer, están Dañándose. llevando el mismo camino. Sí. Entonces, creo que ahí es importante que hagamos hincapié en eso. Si es cierto, señor, no va a poder comer el pastel en la fiesta, no va a poder comer el refresco, no es un poquito, no va a poder. Es un cambio. Y recuerde por qué lo está haciendo, cómo está usted y cómo van a estar esas personas. Sí, y cómo va a influir su ejemplo. Es el ejemplo, ¿no? ¿Qué ejemplo se le va a dar al resto de la familia? De nuevo, ya lo habíamos especificado antes, pero se preguntaban, ¿la diabetes se hereda? Sí, es hereditaria, pero no es por genética. Sí hay genes relacionados, pero lo más importante, lo que tiene mayor impacto son los hábitos. Heredamos hábitos. Eso, y eso es lo que no nos permite ver. Les repito, la vida que tenemos, ya se lo he comentado a varias personas en las consultas, somos expertos en hacer obesos y en provocarnos diabetes.
Así es, esa es la conclusión. Nuestro estilo de vida lo hace. Entonces se tiene que cambiar. Hay un estilo de vida que de hecho para la mayoría resulta mejor. Cuando los que tienen oportunidad de ver otros estilos de vida, hasta les parece atractivo, ¿no? Van a Europa, los que tienen oportunidad y dicen, ay, qué padre, mira, ahí hacen sus quesos, y los quesos tradicionales, el vino, mira qué padre, cómo aplastan con los pies y todo lo demás, ¿no? Eso sí lo apreciamos. Lo de aquí no. Lo de aquí no, eso no. Entonces, les repito, hay otros estilos de vida. Sí, va a ser un cambio y va a ser duro, pero hay que hacerlo. Y, de nuevo, como les decía, recibes la etiqueta y tienes que ver, bueno, ya... Así como andábamos con nuestro cubreboca en la epidemia de la influenza, porque sabías que tú podías transmitirlo o te lo podían, y varios padres, ¿qué hicieron? Agarraban su cubreboca, no se lo ponían ellos solos, se lo ponían a sus hijos también, ¿no? Pues entonces cuando tengas diabetes se lo vas a transmitir, ¿eh? Esos hábitos van para los demás. Por eso tienes que hacer un plan para cambiar, tienen que hacer un plan para cambiar toda la familia. Así es, no existe, y eso lo pueden buscar en las asociaciones, en la americana, por ejemplo, y en la mexicana, no existe una dieta especial para diabético. La dieta para alguien con diabetes es una dieta nutritiva balanceada, nada más, no existe y lo dicen claramente. Y ahí en los apartados en internet, ahí lo dice, nutrición para diabetes, ahí está. No existe una dieta especial para diabético. La dieta si un diabético sigue una buena dieta para nutrición, síganla. Ustedes también, porque es una dieta para nutrir, nada más. Ese es el principal objetivo. Y bueno, no sé... Y ya diagnosticada la enfermedad, obviamente es evidente que con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo, hayan ciertos daños, porque sí los va a haber. No significa que no lo va a haber. La cuestión es controlar esta enfermedad, sí, que su progreso sea un poco más lento y evitar esas complicaciones que ya mencionamos, y que sean prontas. Eso sí, es lo que queremos. El objetivo de nosotros aquí es prevenir, que ustedes, amigos, opten por esta buena alimentación, por estar nutridos, por cambiar su estilo de vida, y como mencionó en un programa la psicóloga, 21 días tratando de hacer esto, y ya esto se puede convertir en un hábito, el quitar todos estos alimentos que no nos hacen bien. No, y que como mencionaba la doctora Paulina, el cambio es difícil porque en el ambiente obesogénico en el que estamos inmersos, hemos abusado de la frecuencia de muchos alimentos. Por eso es que ya teniendo diabetes ya hay alimentos que no se deben de consumir, como dice la doctora, ni un poquito. Pero en realidad es porque no vimos, no cuidamos nuestra alimentación de manera preventiva, de manera... no educamos, no llevamos un patrón de alimentación sano y equilibrado en los hogares. Entonces, hay muchos alimentos que sí se pueden consumir, pero muy de vez en cuando, siempre y cuando no tengas una enfermedad. Excelente, vamos a un promocional y regresamos, no se despeguen de su televisor. Gracias por continuar con nosotros, y bueno, ya hablando un poco de los cambios de estilo de vida, los hábitos, la actividad física que ellos deben de tener e involucrar a toda la familia. Entonces, ¿cuál sería el manejo terapéutico que nosotros, ya como personal de la salud, tenemos que hacerle a nuestros pacientes? Bueno, yo voy a dar el enfoque como médico general. Claro. No es algo que yo esté inventando, mi experiencia, es algo que está escrito, que está en las guías, que cualquiera que tenga la duda puede ir a buscarlo. Cuando llega un paciente a la consulta, o que ya tiene el diagnóstico de diabetes, o nosotros lo diagnosticamos con diabetes, lo primero que hay que hacer es cambio en estilo de vida. ¿Y a qué me refiero con eso? Primero es cambio en la alimentación. Si nosotros tenemos el conocimiento, nos sentimos capaces como médicos de dar buenos consejos nutricionales, buena orientación, tenemos que hacerlo. En caso de que consideremos que no tenemos ese conocimiento suficiente, está el personal de nutrición. Nosotros podemos derivarlos a personas expertas en ese manejo. Y reitero, todos los médicos debemos de
de tener por lo menos el conocimiento básico para orientar al paciente en el aspecto nutricional. Las guías lo tienen escrito, se tiene por lo menos 3 meses que asegurarse que el paciente esté siguiendo el cambio en estilo de vida. Y me faltó mencionar, este cambio en estilo de vida también incluye actividad física, no me refiero a ejercicio, viene tal cual, actividad física, es decir, como Alma ya dio algunos ejemplos, si nos gusta salir con los niños, con los nietos, con los sobrinos, salir a pasear al perro, jugar, bailar, hacer todas mis actividades, hay que hacerlas porque eso es lo que nos mantiene activos. Para recomendar ejercicio tiene que hacerse una valoración y asegurarse que no vamos a exponer al paciente a una actividad intensa. No se puede decir nada más, señor, es diabética, haga ejercicio. No, tenemos que asegurarnos que sí está capacitado físicamente, mentalmente para hacerlo. Después de esos 3 meses, si el paciente regresa y todavía no se ha logrado la meta, se puede iniciar tratamiento farmacológico. Pero no se debe nunca quitar el cambio en estilo de vida, reiterar, así lo dicen tal cual las normas. Cuando llega el paciente, ¿y qué es lo primero que se hace? Asegurarse que el paciente ha realizado el cambio en estilo de vida. Y si no se ha hecho, insistir en el cambio. Y aquí parece en esta sociedad que lo que entendemos es, no se logró el cambio de estilo de vida, dale medicamento. No es así, mal hecho. Todos los pacientes que estén escuchando esto pueden acercarse con sus médicos, con sus nutriólogos y hacer el comentario, oiga, y es que fíjese que escuché que debo de hacer cambio en estilo de vida, porque eso ayudaría mucho a mejorar cómo estamos tratando la diabetes. Nunca se debe de hacer hincapié. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que cuando se inicia el medicamento es para toda la vida de la diabetes, y no. Tenemos que lograr que el paciente se controle con cambio en estilo de vida. A muchos médicos les sorprende, ¿cómo que no está tomando medicamento para la diabetes? ¿Qué tratamiento está llevando? Pues con la alimentación. No, ¿qué tratamiento está llevando? Ese es el tratamiento. Entonces no hay que olvidarse de eso. Así es, y entonces ya, Alma, dinos cuál sería el manejo para el paciente diabético. Bueno, un resumen, todo con medida. En este caso, ¿cuáles son los alimentos que sí se restringen? Y se restringen porque no nos aportan una nutrición, son los refinados y procesados. Estos son los alimentos que nosotros restringimos. De ahí en fuera la alimentación debe de ser equilibrada como la de cualquier persona, en base a alimentos frescos, alimentos culturalmente aceptados, que sean parte de sus gustos, ¿sí? Se agregan algunas otras estrategias, como por ejemplo el uso de colaciones para disminuir la ansiedad por estar comiendo y no hacer comidas copiosas. Se aumenta el consumo de fibra, pero bueno, si ya nosotros incluimos los cereales de grano entero, ya ahí van la fibra, también va el consumo de grasas, también quitar ese mito de que las grasas son malas, se debe de consumir grasas, esto para que también disminuya la absorción de glucosa, ¿sí? Tanto de glucosa como de colesterol, y también reduzca sus niveles en sangre. Entonces, si se dan cuenta, la alimentación viene siendo exactamente la misma que deberíamos de llevar todos. No quiero decir que la que llevamos ahorita, no, quiero decir que es la misma alimentación que deberíamos de llevar todos. Y en el caso del diabético, nada más decir que con medida, y con esto no quiero decir que vamos a estar mide. No, quiero decir que, bueno, al principio sí vamos a medir unas cuantas porciones, percatarnos de cómo es que debemos de comer, y ya posteriormente hacerlo de manera empírica. Ya nosotros conocemos, ya nosotros vimos cómo es que debe de hacer mi alimentación, y ya nosotros ir ensamblando nuestra alimentación con lo que tenemos a la mano en el estado, lo que nos gusta, ¿sí? Y siempre y cuando respetando que los alimentos refinados no deben de estar dentro de la alimentación, porque eso es una caloría vacía, no nos está aportando ni fibra, ni grasa, a veces ni vitaminas ni minerales. Entonces, ¿para qué consumirlos? He escuchado, por ejemplo, que me dicen, es que no, me han dicho que no debo de dejar el azúcar, pero ¿quién le dijo? Y la preocupación es esa, realmente es una caloría vacía. Sí. ¿Por qué se quita? Porque no te nutre. Nada más lo único que hace es mantener el grado de dulzor en el paladar,
y no te vas a percatar que tanto estás comiendo de dulce fuera de tu casa. Hay pacientes en los que sí me han dicho, ay, fíjese que pues ya no consumo azúcar y afuera compré una bebida y está dulcísima. Ahí es donde me doy cuenta que realmente están haciendo el cambio de estilo de vida. Cuando ellos realmente se empiezan a quejar de que fuera del hogar hay un exceso en el consumo de azúcares. Claro. Aparte de lo de que no aportan nada, si recordamos que estamos hablando que el problema es la resistencia a la insulina, ¿qué está pasando? Si nosotros seguimos consumiendo esos alimentos refinados, que no vamos a lograr nada. O sea, podemos maquillar con medicamentos, pero... Claro, y desde el abordaje ya de especialidad, doctor, ¿cuál sería entonces el manejo también que usted haría? Claro, bueno, el médico está preparado para atenderlo. De hecho, medicina interna, ¿qué haría? Tendría que reforzar las complicaciones, detectar las complicaciones, prevenirlas, las complicaciones de la diabetes. Tratamos las emergencias y les aseguro, cuando alguien llega al hospital por glucosa alta es lo de menos. Ok, pues vamos a un promocional y seguimos hablando sobre del manejo terapéutico. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros y nos quedamos en el abordaje terapéutico ya desde el punto de vista de medicina interna. Entonces, doctor, sí, entonces les comentaba que los que nos dedicamos a tratar las emergencias, la glucosa es lo de menos. Si alguien, siempre nos avisan, tienen la glucosa muy alta, sí, pero nosotros como médicos internistas vamos a buscar por qué se elevó. No vamos a llegar así, ahorita la bajamos de golpe. No, es porque casi siempre es por una infección, y tenemos que tratar la infección, no la glucosa. Entonces, de nuevo, eso nos lleva al tema del bloque, que son las metas del tratamiento. De nuevo, primero tenemos que tener un paciente bien nutrido, ya lo está haciendo nutrición, ya medicina general inició algunos medicamentos si lo consideró necesario, y nosotros tenemos que ver el futuro, cómo está la función renal, el riesgo de cáncer, que ya lo hemos mencionado, la persona con diabetes tiene riesgo de cáncer, cómo está el corazón, cómo está funcionando los pulmones, cómo está el riesgo cerebrovascular, es decir, los derrames cerebrales, las isquemias, todo eso. Ya puede haber retinopatía, eso lo ve el oftalmólogo, ¿verdad? Pero nosotros lo podemos derivar. Los problemas de la piel, que tiene que ver con la sensibilidad y tiene que ver con la salud de la piel. Les comentaba que uno de los primeros signos es la infección por hongos, y eso habla de una mala calidad de la circulación y eso lleva a las úlceras. En fin, nosotros de medicina interna vamos a ajustar también las complicaciones de los medicamentos. Los medicamentos provocan complicaciones. Muchos se preguntan, ¿es que la insulina deja ciego? Es la enfermedad. Ahora, la insulina puede hacer algo más que dejarlo ciego. La insulina puede provocar la hipoglucemia, que puede ser mortal. O sea, que se baje la glucosa, gracias, sí, exacto. Que se baje la glucosa mucho, que eso es porque se tiene que ajustar bien y eso es peligrosa. La glucosa baja puede ser mortal. Entonces, todos los que están usando insulina, por eso es importante lo de las colaciones, porque es muy riesgoso. Ya los que no usan insulina no tienen tanto riesgo, pero aún así puede presentarse. Entonces, como ven, es algo... Nosotros tenemos que encargarnos de ajustar los medicamentos. Espero que con esto ya se den cuenta que una vez que se inicia el tratamiento no es rígido. Tienes que estar ajustando. A veces agregas medicamentos y una de las metas es que no requieras medicamentos porque ya hiciste los cambios necesarios. Sí, de hecho, utilizar medicamentos para el control de la glucosa, yo siempre pongo el ejemplo. Es como cuando una persona le sale un grano en la cara, así grande, enorme, y se lo quiere cubrir con maquillaje. El grano sigue ahí, solamente lo maquillamos. Entonces, si nosotros controlamos la glucosa, nada más con medicamentos, ese sería el maquillaje. Las cifras están bonitas, pero la enfermedad sigue porque no se hicieron los cambios en estilo de vida. Y otro punto, también está establecido que cuánto reduce la glucosa o el promedio de la glucosa cada medicamento. Tienen ahí su porcentaje. Y me llama la atención que he platicado, he escuchado de algunos médicos que escuchan el porcentaje que baja solamente el cambio en estilo de vida,
que se compara al de la metformina, que es el que más utilizan, y los efectos son acumulativos. Entonces, luego, no, pues, ¿para qué le vas a sumar los medicamentos? No, es que nadie hace el estilo de vida, ese no. Cuando realmente se podría hacer acumular el efecto del cambio de estilo de vida si tiene otro medicamento, pero no, dan por sentado que ese no. Claro. Y tenemos unas imágenes para por mostrar, favor, las imágenes. Para explicar un poco más la enfermedad. Bueno, esta primera imagen es sobre todo lo que mencionaron de qué explica por qué pensamos que la vida sería insípida. Pues fíjense en esta gráfica, en el fondo dice, habla de los años, 1700. En 1700 el consumo de azúcar era menos de 10 kilos al año, unos cuantos gramos. Y nada más observen en el 2000. Y actualmente estamos como a 10 kilos, 10 kilos al año. Imagínense la diferencia. Si alguien de 1700 probara nuestra comida, yo creo que la vomita. Sí. Eso es un jarabe. Sí. ¿Sí? Entonces, el punto es que estamos mal acostumbrados, hay que desacostumbrarse. Y entonces, esta otra nos habla cómo se comporta la glucosa. Por eso, varios pacientes les digo, no se preocupe si la comida le sube la glucosa, porque toda la comida, todo lo que comemos nos va a subir la glucosa. Ese no es el problema. El problema va a ser si esa elevación de la glucosa valió la pena. Porque si tú comiste algo que no te nutriera, la glucosa subió sin ningún beneficio. Eso es lo que representa. Entonces... Bueno. Sí, y de las metas de nutrición, entonces, ¿cuál sería? Bueno, en cuanto a nutrición, primero que nada, para todos aquellos pacientes que tienen una medida de cintura mayor a 80 centímetros en el caso de las mujeres o mayor a 90 centímetros en el caso de los varones, es la reducción de la misma. Controlar el peso. Sí, también el control de peso, el disminuir el grado de dulzor, identificar que el paciente está identificando fuera del hogar los alimentos muy cargados en alimentos, orientarlo, que ya sepa cómo comer, no que dependa del nutriólogo. Eso es muy importante. Una meta del nutriólogo debe de ser que no dependa de él, sino que él aprenda a comer conforme el seguimiento que va a llevar durante los meses. Con esto también los exhorto a que si no le entendieron al menú, que si no le entendieron al formato que les entregaron, si no le entendieron al especialista, regresen y díganles, no le entendí, o cuáles son las estrategias, o no lo he podido implementar porque no sé, no tengo el acceso, no tengo el acceso económico, para buscar las estrategias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creen que ya el mes que viene deben de ser expertos. No es cierto, esto es un aprendizaje continuo que cuando lleguen a la meta de que sus valores se controlen con estilo de vida, lo que van a lograr es que tanto el patrón de alimentación propio se corrigió, como el patrón de alimentación del hogar también se corrige. Otra cosa es que también debemos de enseñarlos a leer etiquetas. Sí, porque, bueno, ahorita muchos alimentos los encontramos empaquetados y no sabemos leer las etiquetas, o que los ingredientes aparezcan, los ingredientes aparezcan azúcar o edulcorantes, y pues muchísimos aditivos que están apareciendo, ¿no? Entonces, aquí el principal objetivo de nutrición es, como tal, disminuir el riesgo, ¿sí?, de las complicaciones que hay en cuanto a lo que tiene que ver con la obesidad central, ¿sí?, y a enseñar a comer al paciente. Así es, todo va de la mano, amigos, todo. Desde el aspecto de nutrición, el aspecto de medicina general, que es quien, bueno, van a llegar a la consulta por primera vez por ciertos cambios o síntomas que ya los vimos en el programa anterior, y ya al final ya sería medicina interna, digamos que es así, debería de ser. Pues sí, precisamente, le repito, medicina interna necesita ver más allá. Ya medicina general logró controlar, ya nutrición les está ayudando a nutrirse. Entonces nosotros tenemos que ver que el medicamento no dañe. Excelente, pues vamos a un promocional y regresamos. Gracias por continuar con nosotros, y recordemos el tema de hoy, que ha sido diabetes, el dulce sabor de la vida. Y continuamos con el doctor. Sí, Luis. Solo para concluir, entonces, no se engañen, tratar la diabetes solo con medicamentos y tener controlada la glucosa sí evita que lleguen al hospital, pero no evita las complicaciones. No se van a detener, no están tratando la enfermedad, solo están tratando la glucosa.
repito, disminuye las veces que van al hospital, pero las complicaciones del pie diabético, de la neuropatía, el Alzheimer, el cáncer, esos no se detienen. El infarto del corazón, el infarto cerebral, el infarto renal, el infarto hepático, el infarto pulmonar, varios otros, las trombosis, etcétera, 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 no se quitan si no están bien nutridos. Es algo Esa es la progresivo. conclusión. El hecho de que digamos, bueno, hoy ya se le diagnostique, repito, como ya lo dije, si ya usted tiene diabetes no significa que la enfermedad no siga progresando, pero lo que queremos es que el progreso sea más lento. Sí, entonces no hay nada de eso de que solamente con medicamentos no existe, no se está tratando la diabetes. Así es. Punto. Y bueno, vamos al consejo nutricio de la semana y esto va a cargo de Alma y espero les ayude mucho a ustedes. Bueno, recordemos que en el programa anterior se mencionaron los ejemplos de desayuno. Vamos a terminar con el ejemplo de la alimentación de todo un día. Esto como tal nada más es un ejemplo, no quiere decir que todos los días van a comer lo mismo. Ya comentamos que debe ser variado. Vamos a hacer un recuento de lo que es el desayuno. Dijimos que era una ensalada de jitomate con queso, lentejas, acompañado de aguacate. Como tal, esta alimentación, si se dan cuenta, son alimentos frescos, alimentos regionales. Se mencionó también que antes de salir de casa para comenzar el día deberíamos por lo menos hacer una preparación sencilla, como por ejemplo un licuado que en este caso contenía lo que era agua, almendras, plátano y polvillo, muy tradicional también aquí en el estado. Ahí en esa imagen que pueden ver en pantalla se pueden percatar que de la estrategia del plato UJAT se están agarrando de los 3 grupos de alimentos que se encuentran y en el centro está el ejemplo del desayuno. Quiere decir que si agarramos de los 3 grupos y controlamos sus cantidades, tenemos una nutrición completa para el desayuno. La que sigue, este es el ejemplo de alimentación en cuanto al almuerzo. Estábamos diciendo en un programa anterior que las comidas típicas tabasqueñas, bueno, son muy buenas, como por ejemplo el puchero, siempre y cuando nosotros controlemos las cantidades. Hay un mito entre los diabéticos que dicen que, por ejemplo, si como tortilla ya no comí arroz, que si comí elote ya no comí tortilla, entonces no. Por ejemplo, en un puchero no nos comemos un elote entero, es un trozo. También nos comemos un trozo de yuca, también le ponemos un poquito de arroz, ya no va a ser la taza o el plato enorme de arroz, pero sí va a ser por lo menos una cucharada de arroz. Y entonces, si se dan cuenta, podemos combinar los cereales en una misma comida, tener varios cereales en una misma comida, o tubérculos en la misma comida. Este puchero contiene lo que es chayote, zanahoria, ejote, contiene carne, alimento de origen animal, carne de res. La bebida está hecha de una fruta de ahorita de temporada, que es la pitaya, y está acompañado, porque también otra cosa es que decimos, es que es insípido, no es cierto, podemos aderezar con cebollita, cilantro, limón y acompañarlo con el aguacate y delicioso, es una comida típica tabasqueña muy deliciosa. Lo que es las colaciones, estas pueden venir acompañadas de algún cereal, como por ejemplo las palomitas. Bueno, pueden ver en la imagen que el almuerzo tiene de todos los grupos, está ahí al centro, tiene de todos los grupos de alimentos, quiere decir que también nos provee de una buena nutrición. Contiene fibra, contiene grasa, contiene cereales, contiene frutas, verduras, ¿sí? El ejemplo de colación puede venir ya sea de cereales, puede venir de vegetales, puede venir de grasas, como por ejemplo lo que es las palomitas, las pepitas, las almendras, cacahuates, pistaches, y la jícama la podemos rebanar y aderezar con un poquito de limón. Con esto también vamos a tratar de evitar lo que decía el doctor de disminuciones súbitas de lo que es la glucosa. Lo que es la cena, podemos observar que la cena es un ejemplo de unas tostadas. En este caso las tostadas pueden ser horneadas, es un alimento típico que contiene pollo, ¿sí? Tiene vegetales, la podemos aderezar con un poquito de limón. Los vegetales son espinaca, jitomate, ¿sí? Y bueno, al lado tienen una preparación que es la tisana, que en este caso es la infusión de una fruta fresca, es implementar una técnica de cocción al momento de preparar la fruta fresca, nada más meterla en agua hirviendo y esperar a que reciba las propiedades de la fruta. Como tal, así le llamamos tisana. Como se pueden dar cuenta, en la siguiente imagen también la cena viene de todos los grupos de alimentos.
Esto es lo que nosotros queremos que ustedes vean, que es suficiente, completa, adecuada, inocua y variada. Si se dieron cuenta, se agarraron diferentes grupos de alimentos, se agarraron diferentes tipos de alimentos de cada grupo. Entonces, es importante que así lo vayamos haciendo. Excelente aportación, Alma, gracias. Espero que les ayude mucho. Importante, nada más para las personas que no han estado viendo el programa, que las tostadas que se mencionaron sean de maíz, no de harina, de las que se hacen, o de pozol, de balancán. Pueden ser también otro las palomitas que se hagan en casa, que si se le va a usar mantequilla, que sea mantequilla de calidad. Nada más para quienes no han estado siguiendo el programa. Sí, como tal, los ingredientes deben de ser frescos, de calidad, asegurarnos que, por ejemplo, si tenemos el acceso al productor, preguntarle cuáles fueron sus procesos que estuvo llevando para poder asegurarnos que realmente contenga de todos los nutrientes que debe de aportar ese alimento. Excelente, y bueno, espero, amigos, que agradezco a los tres que el que estemos continuando y estemos haciendo esta participación para beneficio de todos ustedes, para toda la sociedad. Espero que les haya servido el recorrido de 2 programas, de 2 semanas hablando de este tema, y que cualquier duda se acerquen con nosotros a la Coordinación de Servicios Médicos de aquí de la universidad. No solamente es para personas que tienen el servicio médico, sino también es para todos ustedes. Entonces, los esperamos ahí para cualquier duda. Les comento que el día de mañana se empieza un taller que se llama Cuidando mi Salud, es para niños. Y bueno, este taller se completó el grupo para 10 niños y esperemos que se vuelva a realizar dentro de un mes. Y si ustedes tienen la curiosidad o quieren participar en él, adelante. Y bueno, nos vemos el próximo programa, que estén muy bien.